Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas, una serie de sermones que están encaminados hacia que hagamos la tarea que Dios nos ha mandado hacer. Se titulan en general Nuestra Gran Comisión, evangelizar. Y he titulado esta primera enseñanza para empezar a abrir nuestro corazón hacia recordar, los que no lo sabíamos, aprender a qué es lo que nos ha llamado el Señor. He titulado Cuán hermosos son los pies, y lo vamos a basar en principio en solo 2 versículos sin perder el contexto del pasaje. Romanos 10, 14, 15. Leamos todos al unísono, a una sola voz. Recuerden que es importante parar donde hay coma. Eso es lo que a veces hace que un hermano termine más rápido que el otro, como si lo estuvieran persiguiendo. Pero lo ideal es que leamos todos unísono y lo disfrutemos. Así que tomaremos nuestros momentos en donde hay coma y donde hay punto, en fin. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, mire, la salvación le pertenece a Jehová. Yo vengo de un pasado hiper carismático. Tenía una pasión por ganar almas, pero no conocía de fondo la doctrina bíblica como debiera. Y voy a decirle algo, extraño esa pasión por alcanzar almas. Porque voy a decirle algo, cuando yo leo la vida, o mejor dicho, el pasaje de Juan capítulo 4, cuando Dios lleva al arrepentimiento y al conocimiento de su salvación a la mujer samaritana, yo no recuerdo que ella haya hecho un curso de teología sistemática o teología reformada y que conozca los 5 puntos calvinistas. Ella tenía solo una razón de ser: quería ahora ir a compartirles a otros la gran noticia que el Mesías prometido había llegado y que era aquel. Y la Biblia nos dice que cuando ella les proclamó esto, ellos corrieron a Cristo, y luego dice que ya no necesitaron del testimonio de la samaritana, porque cuando fueron a Jesús supieron que Él era el Salvador prometido, y fueron salvos los que creyeron. La salvación le pertenece a Jehová, pero a veces caemos en un intelectualismo bíblico y en una mala comprensión de la predestinación y de la elección anticipada de Dios, y la iglesia tiende a convertirse en algo frío y que no está cumpliendo la tarea a la que Dios le ha llamado. Sabemos que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y con esa disculpa decimos, no sabemos si le va a Dios o no tener misericordia. Sabemos que Él ha elegido a aquellos que conformarán su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que Él es el que hace llamamiento eficaz. Sabemos, y podría decir que allá afuera mueren muchos sin Cristo, porque nosotros sabemos demasiado, pero no actuamos. Pero ¿por qué o para qué debería proclamar el Evangelio a los perdidos la iglesia? Permítame decirle algo que me encontré estudiando un curso a los maestros de escuela dominical el mismo domingo, muy temprano. Desde muy temprano vuestros siervos de la iglesia, quiero decir los que están sirviendo, los 30 y tantos líderes, están recibiendo. Estoy dando un curso para maestros, y hay un expositor bíblico de la iglesia de Bethlehem en Estados Unidos, que se llama Jim Tomaseski, y es un maestro de escuela dominical, y dice que la escuela dominical y en general el sermón, la palabra, la exposición de la palabra, debe a la iglesia llevarla a recordar las 3 tareas fundamentales para las que Dios llamó a la iglesia. Y dice este sencillo maestro, dice: primero, adorar a Dios.
Segundo, animarnos unos a otros a servir. Y tercero, evangelizar y orar por los perdidos. Tengo temor que luchamos para cumplir el primero. Repito, el conocimiento envanece. Con el ataque sistemático de cierto sector reformado a los afectos, a veces perdemos una perspectiva de lo que es la alabanza y la adoración genuina. Se nos olvida que, como lo veremos más adelante, Dios habla del corazón. Cuando se trata de la conversión, de la salvación, insiste en el corazón. Y no hay duda, y me identifico con Juan Camino, como lo veremos más adelante, que si Él insiste en el corazón, no se refiere a una parte del cuerpo, sino a la insistencia de que los verdaderos cristianos tienen afecto sincero por el Señor. Así que nuestra tarea es evangelizar y orar por los perdidos. Primer punto, miremos un poco el contexto de nuestro pasaje elegido. Estaba diciendo que en este capítulo de Romanos 10 hay una insistencia del apóstol Pablo en que la justicia, que es por... hay dos caminos aparentes para llegar al cielo. Y digo aparentes porque no es así. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay más caminos. Pero de alguna manera, al recibir la publicación de la ley de Moisés, porque la ley de Dios, como lo estamos viendo en los talleres que estamos haciendo los jueves, la ley de Dios es eterna y estuvo presente en la creación, estuvo presente durante el periodo patriarcal y fue publicada, inscrita en tablas durante el periodo de Moisés. Por alguna razón, y en mi opinión, por la ausencia de la persona del Espíritu Santo en quienes tenían el deber de darla a conocer, se llegó a creer que el guardar perfectamente la ley y particularmente los 10 mandamientos era camino para llegar al cielo. Pero la Biblia me deja ver en todo lugar y en una consistente estudio del tema de la ley nos hace ver a todos que la ley no tenía el objeto de salvar, sino de culminar al hombre, de mostrarle la condición deplorable en la que se encontraba al no alcanzar la meta de guardarla, porque la ley misma establecía que el que violara uno de sus mandamientos había violado todos los mandamientos. Por tanto, todos los hombres, como es notorio, bajo el periodo de Moisés, todos pecaban, tenían que correr ¿a dónde? A un cordero que era la tipología de Cristo. Noten que la ley ¿a dónde apuntaba? A Cristo. Entonces, cuando Pablo envía su carta para aclararle a los judíos su condición y el por qué la salvación es por fe, hace una insistencia de que hay un aparente camino, una aparente justicia que es por la ley. En un sentido la hay, porque la Biblia nos dice que el que guarde todos los mandamientos. Pero ¿cuántos hombres guardan los mandamientos? ¿Cuántos pueden guardar los mandamientos? No hay uno, solo Cristo. Y está el otro camino, la justicia por la fe. Y en el verso 4 de ese pasaje, si usted lo mira en su Biblia, mírelo bien. ¿Lo tiene? Léanlo en voz alta. Verso 4. Porque la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Noten, la impresión que uno tiene cuando no lee cuidadosamente la Biblia es que hay dos caminos. El hombre puede salvarse guardando la ley, o el hombre puede salvarse creyendo en Cristo, pero no hay tal. El hombre no tiene sino una opción. ¿Quién es? Cristo. ¿Por qué empecé diciendo que allá afuera las religiones paganas todas creen que se pueden salvar por las obras? Porque eso es lo sorprendente del Evangelio, lo que lo hace menospreciable. Era la razón por que los judíos menospreciaban el Evangelio. No había mérito humano, no había nada que hacer. Cuando le preguntaban a Cristo cuál es la vida eterna, ¿qué respondió? Esta es la vida eterna. Mejor cuando orando lo expresa, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al que tú has enviado. Así que el contexto de este pasaje es un énfasis de Pablo
obviamente históricamente y en su momento dirigido a judíos que estaban confundidos. Probablemente algunos eran verdaderos creyentes y otros no, pero que estaban confundidísimos en cuál era el camino para la salvación verdadera. Pero en ese contexto está sembrado un pasaje, que es el que hemos elegido, en donde hay una insistencia en el corazón de Dios a que sepamos la tarea a la que Dios ha llamado a la iglesia, y por cierto, en la que por su dureza de corazón y su ausencia de fe, porque eso es lo que dice en Hebreos, no oyeron la palabra, o si la oyeron, no la pudieron entender ni hacer porque no iba acompañada de fe. Así que lo que está insistiendo el apóstol Pablo es que Israel falló en cuanto a comunicar el verdadero evangelio. No que el evangelio no estuviera presente en el Antiguo Testamento, como lo veremos, sino que nunca realmente fue a proclamar a las naciones. Yo tuve alguna vez estuve en un instituto bíblico, entonces no reformado, el de Colin Crawford en Filadelfia. Tuve un maestro de misiones, así se llamaba, si mal no recuerdo esa clase, y yo recuerdo que él insistía que una de las razones por las cuales constantemente Israel, bueno, en algunas ocasiones Israel fue enviado a cautiverio, era con el fin de que testificara del Evangelio de Dios, ya que no lo hacía de una manera, si me permite el término, voluntaria. Dios le empujaba para que llevaran esa luz a otro lugar. Habiendo dicho esto, podemos entrar en el tema, porque el apóstol Pablo insiste en este capítulo de Romanos que el camino al cielo, el camino a la eternidad, el camino de salvación es solamente por fe. Y basado en eso y con ese argumento, leamos Romanos 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué dice luego? Esta es la palabra. Esta es la palabra de fe que predica. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Notemos en primer lugar que quienes han nacido de nuevo llaman el Evangelio ¿dónde? ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. El verdadero nacido de nuevo tiene la palabra de Dios. Esa fue la promesa del profeta Ezequiel. Dice la Escritura que entonces, cuando Cristo viniera, cuando verdaderamente corrieran al Mesías, dice la Escritura que Dios le daría un nuevo corazón, un corazón de carne en cambio del de piedra, y pondría en ellos sus mandamientos y nos daría el Espíritu Santo para que pudiéramos guardarlo. Lo que le está recordando Pablo, ya no directamente a los israelitas a los que les quería mostrar el camino, sino a la iglesia. Me parece a mí que aquí está claro para nosotros, es que el Evangelio está en nosotros. Así que si me permite adelantarme un poco a otros dos puntos, Dios ha puesto en nosotros el quehacer, Dios ha puesto en nosotros el software, Dios ha puesto en nosotros la palabra. Y nadie será salvo si nosotros no abrimos la boca, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Porque así le plugo a Dios. Me dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca está y en tu corazón. Y Pablo dice, como cristiano, esta es la palabra de fe que predicamos. Y en el verso 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Bien, yo recuerdo que estaba en una reunión de pastores, bueno, reunión de hermanos reformados, habían también no reformados, y un hombre muy conocido en el tema de la reforma, de pronto hablaban de la oración esa que le hacen a uno a veces confesar, que lo pasan al frente, y dicen, mire, repita conmigo, Señor Dios, yo me arrepiento, y lo guían. Y entonces el hermano dijo, por eso es que yo no predico Romanos 10, porque le dio la impresión que el verso 9 de este pasaje se podía borrar, pero eso sigue siendo una realidad. Yo no sé si parar a una persona y hacerle repetir la oración salva o no. Déjeme contarle mi experiencia. Yo nací en el ambiente carismático, muy carismático, y a mí me tomó alguien y me las hizo repetir. Pero una cosa yo sé,
que quienes sinceramente invoquen el nombre de Cristo, esos serán salvos. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó, la muerte y resurrección de Jesucristo son la coyuntura del Evangelio. Como dijo Piper en uno de sus libros, Cristo es el Evangelio, porque esa es la base del Evangelio, que Él murió en sustitución de un pueblo que escogió para sí, y que Él resucitó para demostrar tres cosas por lo menos. La primera, que había vencido al pecado, a Satanás y a la muerte. La segunda, que Él es la resurrección y la vida, para cumplir también que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y la tercera, indudablemente, Él lo dijo en otro pasaje, os conviene que me vaya, porque yo enviaré a vosotros otro para que os acompañe. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Así que la fe nos justifica. No solo una fe histórica, sino meramente cognoscitiva. Yo sé que Cristo murió y resucitó, sino una fe objetiva. Lo hizo por mis pecados. Histórica, una fe histórica. Yo sé, porque no solamente la Biblia testifica, y además de ser un libro sagrado, es un libro histórico, de que Cristo vino, lo mataron en la cruz y resucitó, sino que Él lo hizo por mí. Esa es la convicción de un hombre nacido de nuevo. Lo hizo por mí. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque luego en el verso 10 dice, perdón, léalo conmigo, porque en el corazón, el verso 10, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice Juan Camilo. Yo no quiero discutir acerca de en qué parte del cuerpo está la fe, pero por hecho que la palabra corazón es aceptada, a veces, como asiento de los afectos sinceros y no hipócritas, digo que la fe es la confianza firme y eficaz y no solamente un conocimiento vacío. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque para hacer, como lo vimos en los talleres que previamente tuvimos los jueves, para poder hacer la obra evangelística se requiere que aquella persona que la hace haya primero nacido de nuevo. Repita conmigo si no le molesta, así parezca conductismo, pero quisiera que lo hiciera como mochilos chiquitos. Repita conmigo, nadie puede dar de lo que no tiene. Porque eso es lo que dijo Jesús. Al que cree en mí, de su interior, ¿qué? Saltarán, brotarán ríos de agua viva. Ahora, la confesión dice que nos hace salvos. El orden aquí busca hacer notar que nuestra confesión no es causa de nuestra salvación. No está diciendo, si confesamos somos salvos, porque esa es la idea equivocada en algún contexto protestante, entre comillas, que si confesamos somos salvos. Dice, hermano, a ver, confiesa que Cristo es Dios, y la gente salta y confiesa. ¿Lo malo está en saltar? ¡No! ¿Lo malo está en la emoción? No, lo malo está en creer que si yo confieso soy salvo. La Biblia y la sana doctrina me enseña que yo confieso porque ya fui salvo. Una persona jamás, dice la palabra de Dios en otro pasaje, que ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Y esta primera parte es muy importante para que luego nuestra tarea sea hecha apropiada y sabiamente. En Romanos 10, 11 al 13 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? ¿No será qué? Avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Estoy por publicar en la próxima revista, espero que salga la próxima semana, una enseñanza de Piper sobre la importancia de la membresía. Y él dice algo. ¿Qué es más pecaminoso? Aceptar a alguien como miembro, a pesar de que
no haya claridad con respecto del bautismo. Está hablando de presbiterianos y bautistas, los que bautizan niños y los que bautizan adultos, o rechazar a uno que ha dado frutos verdaderos de fe y que confía de todo corazón que Cristo murió en la cruz por él. Y se hace esa pregunta, pero yo sé que al leer el artículo usted va a encontrar el contexto y la respuesta bíblica. Pero es una buena pregunta, porque a veces si ciertas personas no profesan o no entienden o no conocen ciertas doctrinas que nosotros tenemos, inmediatamente decimos, ellos no son verdaderos cristianos. Pero aquí nos dice que es muy sencillo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Romanos 10:13, leámoslo todo. Porque todo lo que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo invocando la palabra en la voz del profeta Isaías, que reafirma que la salvación es por fe y que no seremos ¿qué? Avergonzados. Segundo, ¿cómo serán salvos? La pregunta. Romanos 10:14. Leámoslo, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo verán sin haber quien les predique? Bien, aquí empezamos a dilucidar un poco el tema de la fe y qué es eso de que el que me invoque será salvo. Lo primero que dice, si usted lo nota en la Escritura, dice, ¿y cómo? Repítalo, ¿cómo qué? Invocarán en el cual no han creído. Así que lo primero es que invocar procede de la fe. ¿Qué estoy diciendo? Que ninguna persona puede invocar a Cristo si previamente no ha sido dotado de la fe, es lo que está diciendo el apóstol. Esa es la razón por la cual el apóstol enfatiza en ese contexto de los presuntos dos caminos que los judíos parecía que creían, que parecía que tenían la salvación por las acciones y las obras y por el guardar la ley, entre comillas, podían ir al cielo. Y él entonces les afirma y les dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y permíteme parar un poquito allí. Muchos de nosotros, repito, que hemos oído de la predestinación, que hemos oído de la elección, que hemos oído de que Dios es soberano. Ahorita cantamos uno, soberano Dios, reconociendo ese atributo de la soberanía, pensando en el decreto eterno de Dios, y ya sabe los que tienen que ser salvos, eso es lo que enseña la doctrina. Él conoce a cada uno de los suyos, sus ovejas, Él las conoce por su nombre, y ellas le conocen también a Él. En fin, toda esta doctrina es verdadera, pero a veces tengo el temor que mal entendida o demasiado elevada a lo sumo, puede paralizar la iglesia en la tarea de evangelizar. Porque aquí el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿cómo creerán? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo qué? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la palabra. Porque también dice en Romanos 5, del 1 al 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la gente no se va a convertir de manera milagrosa. La gente no se va a convertir como cuando usted tira el maíz pira, lo pone en el aceite y de pronto empieza a totear. ¡Wow! Este toteó cristiano, este no. Ellos primero tienen que oír del Salvador. Ellos primero tienen que oír de Cristo. Los que hicimos el taller el jueves, recordaremos que en el mensaje de Chantry, si mal no recuerdo Chantry, ahora se me escapa el autor de este texto sobre evangelismo hoy, la primera cosa que hay que presentar en el evangelio es ¿a quién? A Dios, su grandeza. Porque la única forma, dijo Martín Lutero, que alguien tiene idea de lo que es cuando conoce a quién, a Dios. Así que lo que está diciendo el apóstol es, ¿cómo podrán ellos decir, Cristo, sálvame, Cristo, límpiame, Cristo, perdóname, si primero no han oído quién y qué hizo Cristo Jesús por los hombres?
Es decir, que el elemento cognoscitivo es importante. El evangelizar primero, insisto, hay que presentarle ante todo quién es Dios, y quizá uno de los mayores atributos de Dios, su santidad. Porque solo cuando vemos, ¿se acuerdan lo que le pasó a Isaías? Isaías vio ¿qué? La gloria de Dios, e inmediatamente vio la gloria de Dios. ¿Qué dijo? Muerto soy un hombre de labios inmundos, y habito en un pueblo de labios inmundos. Y Pedro, cuando vio la gloria de Dios, después de la pesca milagrosa, de repente tiene una iluminación de parte del Señor, y ven Jesús no solamente al hombre, sino al mismísimo Dios hecho hombre, al Emmanuel, y que dice: apártate de mí porque soy hombre ¿qué? Pecador. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora viene luego: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí oír implica, insisto, conocer. Ese conocimiento es perfecto cuando procede de la palabra de Dios. Muchas personas al evangelizar insisten en su testimonio, insisten en vengan a la iglesia, lo que Dios me ha hecho, que en la iglesia da el mercado, yo no sé, se inventan mil cosas. Pero la Biblia nos dice que es por la exposición de la palabra que la gente puede llegar al conocimiento de Dios. Es a través de la escritura que verdaderamente se conoce al Señor. Mire, a veces el evangelismo puede durar 1 hora, 2 horas, pero hay evangelizaciones que demandan días, meses y hasta años. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy diciendo que Dios tiene un momento para cada elegido, pero que a veces el trabajo del evangelista demanda tiempo. Yo vengo a mi memoria, o viene a mi memoria, cuando Felipe, tomado por el Espíritu y llevado a un desierto, en Hechos capítulo 8, ¿cuánto lo recuerda? Y allí viene un hombre en un carruaje, ¿cuántos recuerdan? Era un etíope, eunuco, y estaba leyendo Isaías 53, pero no entendía nada. ¿Y qué dice la escritura? Que aquel hombre lo tomó, el Felipe, lo cogió de Isaías 53 y, permítame el término, le paseó la palabra para probarle que Jesucristo era el Salvador. Y solo cuando él entendió, 1, que Cristo era el Salvador prometido; 2, que él era un malvado pecador, no importa cuánto judaísmo había practicado, si no creía y era un pecador y se arrepentía, jamás heredaría ese reino; 3, que es por la fe y no por otra cosa. ¿Y cómo lo sabemos? Por implicación. Porque pasado un tiempo, después de que les puso todo el consejo de Dios, dice la Biblia que aquel hombre dijo: ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Él había sido convencido por medio no de mis testimonios de ser yo buena persona, sino por medio de la exposición de la palabra. Y creo que no se demoró 5 minutos. Pero déjeme decirle que hay personas que requieren solo 5 minutos. Hay personas que requieren muy poco tiempo por razones de la providencia. Pero lo que es cierto es que nosotros debemos estar preparados para poder evangelizar en el conocimiento de la palabra de Dios y de todo el consejo de Dios. Ahora bien, solo cuando oigo de Dios y su gloriosa y perfecta santidad soy conmovido de mi estado de pecado. Una persona no sabe quién es hasta que conoce a Dios. Una persona no sabe cómo es hasta que la Escritura le habla del pecado y de su condenación. Una persona no sabe lo que necesita hasta que, angustiado por su pecado. ¿Cuántos recuerdan la primera predicación de Pedro? La primera predicación de Pedro hace una exposición clara de Dios. Dice esto lo profetizado por Joel, que Dios derramaría su Santo Espíritu en estos tiempos. Y luego, por medio de la exposición de la ley, invocando el mandamiento no matarás, les expone la condición en la que se encuentran sus oyentes. Y dice la Biblia que todos ellos fueron constreñidos en su corazón y dijeron inmediatamente: ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo el apóstol? Arrepentidos. Si no hay una exposición del Evangelio, no habrá salvación. Es más, se puede predicar el Evangelio y probablemente en algunos sectores no habrá ni un salvo. Nadie vendrá. Porque la salvación es verdad, le pertenece al Señor, pero a nosotros nos corresponde proclamar ese Evangelio.
¿Y cómo creerán? Dice, en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Note una cosa, yo aprendí algo en cierto seminario empresarial hace muchos años, mucho más de 20. Mi hermano, aprende a diferenciar entre lo que es urgente y lo que es prioridad. Y claro, podríamos quedarnos aquí hablando de cada punto, pero el Evangelio no solo es urgente, es prioritario, es necesario. El mundo perece. Nos dolemos frente al televisor y las noticias porque se están ahogando personas todo el tiempo. Está muriendo nuestro país por la violencia, por las catástrofes naturales, que todo esto en mi humilde opinión, y por favor no anoten que eso dice la palabra de Dios, pero en mi humilde opinión no son otras cosas que las copas de enojo del Señor. Juicios anticipados para avisarnos que si bien es cierto aún no ha regresado, Él no tomará por inocente al pecador, que Él juzga con justicia y con verdad. Pero nos dolemos, pobrecitos. Hace poco alguien viendo un noticiero vio que se llevaba una vaca, un río, yo no sé si lo vieron, estaba pasando el retazo de lo que estaba pasando, y se va una vaca, y yo vi la persona conmovida, se le aguaron los ojos, se muere una vaca. Alguna vez en Nat Geo vi que, en Animal Planet, me gusta ver Animal Planet por los animalitos y la cosa, y vi, o veo seguido, rescate de animalitos. Hace poco vi en un puente altísimo un gato allá metido y la gente se va a morir, se reúnen 30, 50 personas, llaman a los bomberos, invierten recursos del Estado para salvar al gato. Y hace poco vi un perro que se fue 60 metros en el fondo de un hueco. Invierten todo y la señora dueña llora y todo, pero no nos duele que las almas se estén perdiendo. Ahora, dice, ¿cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, si usted empieza a notar, Dios amarró, permítame mi término coloquial, Dios amarró salvar a los incrédulos por medio de nuestra boca. Suena extraño. Yo no lo entiendo. Había un coro muy carismático en mi época que decía, pero ¿quién soy yo para que tú me llames a servir? Y todavía lo creo. ¿Quién soy yo? Yo no sé, solo sé. Yo tengo que decir lo que dijo cierto paralítico. Yo no sé, pero él me salvó. Yo no sé, pero Él decidió que si yo no abro la boca, estoy reteniendo la posibilidad de que las almas se salven. Permítanme hablar un poquito de la locura de la predicación, la importancia, la urgencia y la prioridad de nuestra proclamación. Si la iglesia calla, ¿quién se salvará? Pastor, ¿pero usted dónde sacó esa locura? Dios sigue siendo Dios soberano, sí, pero dentro de su soberanía decretó. Y aquí hemos oído bastantes seminarios y talleres, y ahora en la escuela dominical, y hemos estado en diferentes temas, diciendo que el decreto, inclusive en la Academia Redes, estamos viendo el decreto de Dios. No sé si de aquellos estudiantes hoy que lo recuerden, y la Biblia, el decreto de Dios ante todo dice que es infalible, es irresistible, nada lo puede detener. E invocamos Job 23 cuando dice, si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Ok. Y fue el mismo Dios quien determinó salvar creyentes por medio de la proclamación de su iglesia. No de otra manera. No se salvan por abrazos, porque le demos mercado, porque le demos limosnas. No se salvan porque le regalemos libros. No se salvan por ninguna otra cosa que no sea por la proclamación del Evangelio. De una manera audible. La palabra proclamación hay que entenderla. Es abrir la boca y es hablarles. Dios quiso que fuera así. Si alguno tiene dudas, venga conmigo 1 Corintios 1:18 en adelante. Leo. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay dos tipos de personas allá afuera. Unos indefectiblemente se van a perder. ¿Por qué? Porque Dios le plugó. A Jacob amó y a Esaú aborreció. Hay un grupo, permítanme, de Jacobs en el mundo y hay un grupo de Esaús.
pero nosotros no los conocemos. Y que dice la palabra, que la palabra de la cruz es una locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Así que cuando alguien rechaza y dice este está loco, tenemos derecho razonable a pensar, aunque no estamos seguros. Porque muchos de nosotros, los que somos cristianos, por mucho tiempo rechazamos el Evangelio. De ahí que algunos dicen, en la doctrina, en los 5 puntos de la gracia, dicen que no deberíamos llamar a aquel punto de la gracia irresistible, sino deberíamos llamarla llamamiento eficaz. Porque de todos modos, en alguna medida, mientras Dios no hizo esa acción gloriosa, de alguna medida tratamos de resistir aún nuestra salvación. Es más, voy a decirle algo, las personas nos salvamos aunque no queríamos. Las personas nos salvamos aunque no queríamos. Y eso que nos indica que cuando proclamemos el Evangelio, donde quiera que lo proclamemos, aunque la persona no quiera, si Dios le place, esa persona vendrá al conocimiento de Él y será salva porque Dios le probó. Punto. Y dice, porque la palabra de la cruz locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Estaba viendo un video de Paul Washer. Algunos nos gustan de Paul Washer, porque Paul Washer ha golpeado fuertemente también el hipercalvinismo, al igual que Spurgeon, que muchos no conocen toda la historia de Spurgeon. El hipercalvinismo es una exacerbación de ciertas doctrinas que llevan a paralizar la iglesia y no la dejan hacer su tarea. Y sustituyen algunos sectores, en mi humilde opinión. Espero que no me la piden por esto, pero están tan preocupados del conocimiento que a veces la información bíblica se queda en mero conocimiento. Y la Biblia dice, el conocimiento hace estúpido al hombre cuando no viene alumbrado por el poder del Espíritu de Dios. ¿De qué me sirve haber hecho mis cursos de canónica, de escatología? ¿De qué me sirve si el Espíritu no está en mí, si mi boca no se abre y proclama el Evangelio de la manera más sencilla y clara posible? Jamás verdaderamente veremos que la iglesia venga o que los impíos conozcan al Señor. Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Estaba mencionando por Boche, porque hoy mismo estaba viendo y oyendo un video. Me gusta hacerlo, ustedes lo saben. Ya habiendo terminado de preparar mi material, me gusta por ahí echar mano a algunas ayudas audiovisuales, alimentar mi espíritu. Necesito oír palabra para subir aquí con algún valor, porque casi siempre me subo y digo, Señor, qué mal expositor soy, por favor, omite mis errores y tu espíritu encamine bien la exposición bíblica. Pero donde quiero llevar es que él dijo algo que me impactó, refiriéndose a la iglesia reformada, muy puntualmente a ella. ¿Creen ustedes que los impíos se salvan solo por la proclamación de ustedes? El evangelismo no está limitado a un sector de la iglesia. Voy a decirle algo que nos debe avergonzar. Es verdad, atacamos las mega iglesias, falsos profetas, herejes, ladrones de púlpito. Pero voy a decirle algo, no todos son lo que creemos. Algunos son falsos, pero otros vienen en doctrina de error. Lutero no tenía la doctrina absoluta, Calvino tampoco, y no existe un solo expositor ni teólogo contemporáneo que diga, yo ya conozco toda la verdad. Y voy a decirle algo, algunos con la poquita luz que tienen ganan más almas para el Señor que gente súper alumbrada que tiene cerebros grandísimos. O como dijo otro hermano, que es reformado, por cierto, dijo, no seamos tan cabezones, ganemos almas para el Señor. Porque es que la tendencia es que si sabemos un poco más de doctrina, somos mejores que otros. Yo no me salvé por este movimiento, al que amo y en el cual me identifico. Creo en la doctrina de la gracia. Estoy identificado que solo a fe, solo a escritura, solo gloria de las 5 solas.
Yo tengo que confesar aquí delante de ustedes que están viendo este video que fue por unos locos carismáticos que un día yo vine al arrepentimiento porque se atrevieron a proclamar lo esencial del Evangelio: que Cristo murió por pecadores y que aquel que arrepentido y con fe viene a Él, ese será salvo. Y yo soy el fruto de locos de esa manera que salen a compartir el Evangelio a otros. Yo a veces me avergüenzo cuando salgo a la calle y veo a los testigos de Jehová. Son hormigas trabajando. Tienen una mentira terrible, pero se la han creído. Tienen algo que tenemos que avalarle y aplaudirle. Han creído su mentira y son consecuentes con lo que han creído. Y nosotros que presumimos tener la verdad, temo que, como dice en uno de los libros que tanto enarbolamos en nuestras bibliotecas reformadas, el de John MacArthur, nos avergonzamos del Evangelio. Nos da pena proclamar, hey, que Cristo murió por pecadores y que si hoy con fe y arrepentimiento vienes a Él, tú serás salvo. Eso es todo. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo lo conoció Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? ¿Por qué locura? Bueno, yo no soy tan buen exegeta como a veces las 2 o 3 canas que tengo en la chivera podrían darle la impresión. Yo soy un aprendiz de cómo predicar. Creo que me moriré y no aprenderé mucho, me cuesta. Pero cuando dice la locura de la predicación, vienen por lo menos 3 conceptos a mi corazón. Primero, es una locura que un Dios 3 veces santo, pudiendo salvar, habiendo enviado a su Hijo a morir en la cruz, era inevitable porque había que ajusticiar el pecado de su pueblo en alguien, en un chivo expiatorio, y ese obviamente fue nuestro Salvador. Dios 100%, hombre 100%, murió en la cruz. Pero no había podido Dios aplicar eso a sus elegidos y decirles, hey, yo te elegí y este Cristo murió por ti, Él mismo, o enviar ángeles. Yo creo que sí lo había podido hacer, pero se le dio la gana, porque plugo es un verbo fuerte. Se le dio la gana a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de ¿qué? De la predicación. Tenemos la obligación de proclamar el Evangelio porque Dios lo amarró la salvación a la proclamación del Evangelio de su iglesia. Si no hay proclamación, no hay salvación. Si el Evangelio, la palabra de Dios no es proclamada, nadie sería salvo. Todos en algún momento fuimos fruto de esa proclamación. Algunos no lo proclamaron con palabras más sencillas, con menos retórica, otros de una manera teológica, sistemática, otros no lo dijeron con temor, gente asustadiza, quizá como la samaritana, o quizá eruditos como Pablo se acercaron, pero cualquiera que sea la forma externa, todos somos nacidos de la bendita y gloriosa palabra del Señor, y si no la proclamamos, no vendrán al arrepentimiento aquellos que en su gracia Dios tiene reservados para salvación. Y luego que dice, porque los judíos que piden señales y los griegos que buscan. Déjeme ser atrevido, hermano. O como dijo otro, perdonadme mi locura. Está medio loco el pastor Sandals. Pero no sé por qué tengo una maña carismática a encontrar cosas donde a lo mejor el texto no lo dice. Pero ¿qué dice? ¿Qué pedían los judíos? ¿Y qué pedían los otros? No estamos en el mismo ambiente hoy. Hay un sector de la iglesia que se dice cristiana, que vive de señales, milagros, prosperidad, dinero y cosas que en definitiva no son el centro del Evangelio. Pero hay otro sector que está tan centrado en conocimiento que podría rayar en una búsqueda inapropiada. La iglesia, como decía el hermano pastor Cristian cuando nos invitaba a cantar al alto y sublime, Dios vive con los humildes, con los humillados, con los publicanos que dicen, Señor, séme propicio, porque uno puede llegar a ser un fariseo del siglo XXI. Saber mucho, no sabiendo nada. La iglesia tiene que salir ahora a proclamar. Es una tarea inapelable. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por supuesto que voy a hacer una aclaración exegética, aquí no está hablando de lo que yo dije, por eso dije que me perdonen mis locuras. Obviamente que está hablando aquí de dos grupos de personas que en el momento en que se escrita la carta eran los judíos y los griegos. Los unos pedían señales. Recuerden que le dijeron a Jesús para saber quién eres tú, danos una señal. Y él dijo, les voy a dar una sola señal. ¿Cuál? La de Jonás, hablando de su muerte, posiblemente una alegoría a su muerte, comparándola con el estar en el vientre de la ballena de Jonás y la salida de entre las aguas. Es probable, pero esa es la señal, no lo voy a dar más. Y los griegos, en este contexto, recuerden que la gran filosofía que reinó en el mundo durante muchos siglos, ¿de dónde vino? De los griegos, Aristóteles, Platón, Cuchara y todos ellos. Cuando Pablo fue a predicarles, lo menospreciaban porque su mensaje era este. Bueno, a ver, usted nos trae un nuevo mensaje. ¿Cuál es? Primero, que un hombre que es Dios y hombre murió por pecadores. Eso a los griegos de es una tontería. Y los griegos del siglo XX, como de comienzos del siglo XX, como Nietzsche y otros, también dijeron eso es una locura. Pero ese es el sencillo mensaje. Cristo murió por pecadores. Y si usted se arrepiente y cree en Él, será salvo. No necesita más. Otra cosa es santificación, eso es otro tema. A veces queremos santificar a los impíos y les enseñamos normas de conducta, haga y no haga. Pero lo primero que hay que proclamarles es el Evangelio, como dice Mark Dever, el autor de 9 señales de una iglesia saludable, que luego escribe un libro que se llama La Iglesia Deliberante. Dice, muchos se han convertido a los grupos de alabanza, muchos se han convertido al instituto bíblico, muchos se han convertido a la amabilidad del pastor y hasta al mismo pastor, pero solo en donde se predica el Evangelio, las personas se convertirán al Evangelio. Y por eso dijo, muchos no viven el Evangelio porque no han nacido del Evangelio. Así que hermanos, la responsabilidad de nuestra proclamación, y perdónenme que me tome un tiempito, miren lo que dice Ezequiel 3:16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto ¿por qué? La casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío que y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré ¿de quién? De tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado ¿qué? Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto morirá, porque tú amonestado y tú has librado tu alma. Está diciendo en este contexto de Ezequiel, cuando al impío, los impíos se van a perder de todos modos, hermano. Entonces alguien puede pensar, ese es un borracho toda la vida. ¿No ha pensado alguna vez así? Yo hubo tiempos y años atrás empezando el evangelio que decía, ese es borracho, yo le voy a predicar, ay, aquella señora es noble, a ella le voy a hablar. Pero ¿qué fue lo que sacó de cuando llegó? Prostitutas, publicanos, asesinos, ladrones. Casi siempre creemos que tenemos mejor ojo para encontrar los escogidos. ¡Ay! Es tan amable, yo llego y yo le hablo la Biblia y esa persona es muy que me da hasta desayuno. Esta es para el Señor. Y el drogadicto de la esquina que nos robó la billetera el otro día, ese no creo. Es decir, ya en mi opinión está condenado. Ese fue el error de los judíos. Lo vi, lo menospreciado. Esa suegra que usted aborrece, ella requiere oír el Evangelio. Y le tengo una sorpresa, quizá un día la tenga usted sentada a su lado y tenga que mirarla de lado. Y más grave aún, quizá Dios le regale una casa en el reino venidero pegada a la suya. Así que aprenda a creer que Cristo todavía tiene poder para salvar y que no hay pecado grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir.
La obra expiatoria es suficiente y es completa. Nuestra necesidad de proclamarlo, 1 Corintios 9:16, Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No, hermano, yo sí evangelizo, porque me es impuesta, ¿por qué? Necesidad. Y hay de mí si no anunciaré qué. Nuestra tarea es de eterno valor y de eterna gloria, pero no es para nosotros, hermanos. La gloria, ¿para quién es? Para Cristo. Todo verdadero creyente, note lo que dice él, pero me es impuesta ¿qué? Necesidad. El verdadero creyente, nacido de nuevo, nace con un software. ¿Con qué software nace un pez? De volar, ¿sí o no? De bailar salsa. Dijo, esto es pecado, pronto daño tu fe. No, ¿con qué nace? ¿Con qué software nace? Con nada. Y las aves de largas alas, no las gallinas, ¿ah? Con un software para volar. Y lo que nos está diciendo Pablo es que en el corazón de un nacido de nuevo hay un software, una urgente necesidad de no tener la boca callada. Si me tapan la boca, me salen letreros que Cristo murió por pecadores como tú, y que si vienes a Él con fe y arrepentimiento, hoy mismo entrarás a ser parte de los que heredarán conmigo salvación y vida eterna. Hoy mismo, si murieras, estarás con Él en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Hermano, pero yo no me bauticé y me cogí un carro. Y no importa, el ladrón estaba ahí, no alcanzó a bautizarse, Dios lo entiende, en su providencia no le dio ese tiempo, pero fue suficiente que creyera e invocara su nombre y que viera al Mesías que estaba a su lado como el justo que moría por los injustos. Eso fue todo lo que vio y lo confesó con su labio. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que hacer un curso para bautismo, tienes que ver los 5 puntos calvinistas, tienes que entrar a la Academia Teológica Redes, donde tienen todos los materiales de la médula teológica, y solo si, únicamente si el pastor y su pacto de membresía lo aprueba, hablaré con Pedro, según me dé tus informes de cómo te comportaste durante tu vida cristiana, y serás salvo. Eso es una contradicción, pero a veces los hermanos más reformados no lo dicen así, pero con su manera de enfocar pareciera que hace más difícil entrar al reino de los cielos. Voy a decir algo que quizás sea atrevido, que seamos reformados en cuanto a nuestro mensaje, nuestra conducta, nuestra relación con Dios, pero seamos carismáticos en cuanto a proclamar el Evangelio, es decir, que creamos, que tengamos la pasión de ir a alcanzar almas para el Señor Jesucristo. Y siendo carismáticos aquí, por paréntesis, esa pasión para alcanzar vidas. Tercer punto de los últimos, del 15 que tengo, no sé si alcanza. Cuán hermosos son los pies. ¿No es el título? Cuán hermosos son los pies. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Chuck Swindoll, en uno de sus libros, fue uno de los primeros autores como más serios en mi época, cuando empezaba, que trataba de ser más bíblico. En cierta ocasión cuenta que una señora estaba en ayuno y ayuno y ayuno. Llegó a su iglesia y dijo, mi hermano, yo estoy ayunando a ver si reparto estos trataditos para compartirle a los impíos. Y le dijo, señora, voy a decirlo en voz coloquial bogotana, tiró filo en mano, aguantó hambre en mano, y le abrió Mateo, capítulo 28, últimos versos. Y también está en los evangelios sinópticos. Y por el mundo predicar el evangelio es un mandato de Dios, no es una opción, hijos, es una obligación. Y ay de nosotros si no lo hacemos. Cuando venga el Señor, Él nos demandará de todo lo que dejemos de hacer y de todo lo que hagamos. La Biblia afirma que de boca del mismo Señor Jesucristo recibimos la gran comisión. Como iglesia hemos sido enviados, y le dijo, ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan Calvino dice, el evangelio no cae de las nubes como lluvia o por casualidad.
sino que es llevado por manos humanas a donde Dios quiere enviarlo y dirigirlo. Hoy nos recuerda que somos su boca, sus manos y su cuerpo. Suena como sentoso, ¿no? Porque eso es lo que yo aprendí en el carismatismo. Somos las manos de Dios. Hay un coro inclusive que dice que somos las manos, somos la boca, pero no dice que nosotros somos el cuerpo y Cristo la cabeza. Tendrá que haber alguna implicación de esa figura literaria, y yo no tengo la menor duda. Es que Dios nos está recordando constantemente que la tarea tenemos que hacerla, que tanto la edificación interna del cuerpo de Cristo, levantando el edificio llamado iglesia, pero también la proclamación como boca profética. ¡Ay, no toque ese término! Yo creo que no hay profetas a la manera de los que inscribieron la Biblia, pero yo creo que hay roles proféticos, y uno de esos, si se entiende por profeta, uno que habla en nombre de Dios, es abrir la Biblia y proclamarles el Evangelio de Jesucristo. Esa es una tarea todavía que tenemos que seguir haciendo. Y si usted me pregunta, ¿y cuál otro rol? Porque usted habló en plural y estoy casando sus palabras. Yo le diría que hay un rol profético al seno de la iglesia que todo hombre de Dios debiera hacer, y es exhortar a la iglesia, por pura y bíblica que nos parezca, porque siempre estaremos aprendiendo. Sí, siempre estaremos tendiendo a regresar a la Escritura. Todavía no hemos llegado, hermanos. Cuán hermosos son los pies. La palabra pies ha de entenderse como llegada. Primero los pies de Cristo, su llegada. ¿Qué traía el Señor? ¿Qué traía el Señor? ¿Ley? ¿Cargas? Eso estaba lleno Israel. Y yo creo que el paganismo está lleno de eso. Obras, cargas. Pero Jesús abrió Isaías, si mal no recuerdo, 61, y dijo, yo, ¿cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad al cautivo, para abrirle la cárcel, para restaurar al quebrantado corazón. Esas son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que todo el mundo está condenado, pero el que se arrepienta y tenga fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, ese puede ser salvo. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por causa de aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré como presente. No hay duda que es una alusión a la venida al Emanuel, que es Cristo en la tierra, pero también no hay duda que nos está haciendo otra alusión importante, y es, Él dijo, no teman, porque yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y antes de la gran comisión dijo, toda potestad me fue dada así en los cielos como en la tierra. Ir por el mundo y predicar. Estaba diciendo, yo estaré ahí siempre. Siempre que abramos la boca, Dios estará ahí. Él es el que salva, nosotros no. Pero siempre que proclamemos el Evangelio, tendremos el apoyo nada más ni nada menos que del mismo Señor Jesucristo. Verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ¿qué? Alegres nuevas. No, el Evangelio no es condenación. Ese es otro punto. A veces tenemos una perorata y una diatriba y una exposición tal que, si bien es cierto, combinamos al arrepentimiento al hermano, no le damos la salida. Nuestro Evangelio ante todo es de salvación, es de buenas nuevas. Sí, eres malvado, eres pecador, eres lo peor si se quiere, pero si vienes a Él, se te constituirá un hijo de Dios. Él dijo en otro pasaje claramente que nos sacó del estercolero y nos sentó a la mesa de sus príncipes. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica, ¿qué? Salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y como todos sabemos, hermano, no está hablando de la Jerusalén física, sino está hablando indefectiblemente de la Jerusalén espiritual. Voy a terminar. Último punto. La fe. ¿Por dónde viene? Hermano, a veces, hermano, yo todo eso que usted está diciendo, yo me lo sé. Pero Pablo dijo algo que me anima. No me es molesto repetiros. A mí tampoco.
Pero además, ¿cuántos evangelios dejó el Señor? ¿Por qué será? Porque tenemos que entonarlo por aquí, entonarlo por allá, entonarlo por allá, entonarlo de este lado, a ver si de tanto entonarlo, por fin levantamos una canción. Como dice en la palabra de Dios, el tiempo de la canción ha llegado. La iglesia está llamada a cantar el bendito evangelio del Señor. Amén. Mas no todos, dice el apóstol, obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestra luz? Hermano, no todos creerán. Nos duele. Empezando por mi padre, si usted quiere. ¿Cuántos de ustedes tienen papá, mamá, que están insistiendo, el esposo, la esposa? No desmayaremos, seguiremos orando, porque mientras haya vida, hay esperanza. Pero luego dice, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Nadie puede ser justificado sin la fe, mas el justo por la fe. Y la fe no viene por ningún medio que no sea la proclamación de la palabra de Dios. No todos aceptan el evangelio, pero muchos lo aceptarán. Como dijo cierto hermano, hermano, su iglesia ora por la sanidad. Yo creo en la sanidad. Dios suele utilizar, como dijo Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones dijo en uno de sus libros de teología propia, el Dios Padre y el Dios Hijo. Él dijo claramente que hay una providencia ordinaria y Dios usa la providencia ordinaria. Y en este caso usa las palabras de un hombre que expone la Biblia. Pero Dios también, cuando me preguntaron sobre la salud, Martin Lloyd Jones dice que Dios también suele echar mano a la providencia extraordinaria. Y a eso él le llama milagro. Pastor, como usted denomina, yo creo en los milagros. Si no, no estaré aquí. Fueron los de la alta crítica que negaron lo sobrenatural de la Biblia. Y la Biblia me afirma que Dios todavía puede hacer milagros. Pero habrá un mayor milagro que la conversión del alma. Corazón malvado que odiaba al Señor y que estaba dispuesto a volverlo a matar si se le apareciera de frente, y de un momento a otro comienza a adorarlo, a alabarlo, a bendecirlo. Lo importante aquí es que debemos tener claro que la fe proviene de oír la palabra de Dios. La fe es precedida por la proclamación de la palabra de Dios. Y evangelizar presupone exponer la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Y aquí el misterio: cuando la palabra es expuesta, ocurren cosas. Si bien no es perfectamente contextual a lo que estamos hablando, o mejor, paralelo, Hechos 10:44 dice algo que es muy a propósito y lo elegí por eso. Dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían el discurso. Lo solicité y lo traje a colación porque yo soy de los que creo que cuando estoy proclamando el Evangelio, Él puede hacer cosas asombrosas, siendo la mayor y la que más deseo que el corazón de que se convierta al Señor. Iglesia, necesitamos evangelizar. Estamos impedidos a hacerlo. Por amor de Sión, no callaré, dice el profeta. Por amor de Sión, no callaré. Hay hermanos allá afuera esperando que les hablemos para nacer de nuevo. Que no pasemos inadvertidos por esta generación. Que donde quiera que vayamos pase el olor fragante del Evangelio. Para unos olor de vida y para otros olor de muerte. Pero cualquiera que sea el olor que dejemos al proclamarlo, que tengamos la certidumbre de que hemos hecho lo que Dios nos envió a hacer. No callemos, por favor. Abramos la boca, proclamemos al mundo que Cristo todavía
está salvando pecadores. Que busquen a Jehová mientras Él puede ser hallado. Quizá no se sabe ninguno de los que usted le proclame, o quizás solo uno. Y le venga a ocurrir lo de aquel niño que al ver los caracoles, las millares de caracoles muriéndose porque la marea empezó a bajar y se quedaron enterrados en la arena y como que se movían y no llegaban. Aquel niño cogió aquel caracol y corrió a tirarlo, y después otro y otro y otro, y el papá o abuelo, todo adusto y sabio, le dijo: hijo, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Mire todos esos millares que se están muriendo, no tiene sentido. Y el niño le volteó a mirar, y mirando el caracol dijo: abuelo, para este tiene sentido, y lo tiró al agua. No importa que no sea sino uno, que si nuestra proclamación durante los años venideros solo salvan un alma, valió la pena morir haciéndolo, porque la gloria es para el Señor. Y otro hermano entraba a ser parte de la familia que alabará eternamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es nuestro Salvador.